Hoy encontré una caja escondida en el closet de mi esposa muerta. Adentro había cartas de amor, muchas cartas, pero ninguna era para mí. Me llamo José, tengo 62 años, y hace 3 horas descubrí que los últimos 15 años de mi matrimonio fueron una mentira. Mi esposa murió hace 3 años. Yo la lloré, la extrañé, guardé todo. Pensé que habíamos tenido un amor de esos que ya no existen. Pero esta mañana, mientras limpiaba, encontré cartas de otro hombre. Le decía que la amaba, que quería estar con ella. Y ella le contestaba. Le decía que lo amaba también, que conmigo era diferente, que yo era su compañero, pero que con él sentía algo más fuerte. 15 años viviendo una mentira, mientras yo trabajaba, la cuidaba, la amaba con todo, y nunca sospeché nada. Si quieres saber cómo es descubrir que tu vida fue una mentira, quédate hasta el final. Y si estas historias reales te tocan el corazón, suscríbete ahora. Necesito sacarlo. Necesito que alguien escuche, porque si no lo cuento, creo que me voy a volver loco. Empecemos desde el principio. Hoy desperté siendo un hombre diferente. No porque haya cambiado yo, sino porque descubrí que la vida que viví durante 15 años fue una mentira. Me llamo José, tengo 62 años, y hace apenas unas horas me enteré que mi esposa me engañó todo este tiempo. Así, sin aviso, sin preparación. La verdad llegó como un balazo en medio del pecho. Fue esta mañana. Un día normal, de esos que parecen iguales a todos. Me levanté temprano como siempre, preparé café, salí al patio a ver mis plantas. Todo tranquilo, todo en su lugar. Mi esposa, Mariana, ya no estaba en casa. Ella murió hace 3 años. Un infarto repentino que me dejó solo de un día para otro. Desde entonces vivo con los recuerdos, con las fotos, con todo lo que construimos juntos. O eso creía yo, porque esta mañana, mientras limpiaba el closet del cuarto, encontré una caja de zapatos vieja, escondida hasta el fondo, detrás de cobijas que ya nadie usa. La abrí, pensando que serían papeles viejos, recibos, tal vez fotos de cuando éramos jóvenes. Pero no. Adentro había cartas, muchas cartas, y no eran para mí. Eran cartas de amor. Cartas escritas por otro hombre. Un hombre que le decía cosas que yo creía que solo yo le decía. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que tuve que sentarme en la cama. Las manos me temblaban mientras leía cada palabra, cada promesa, cada te amo que no era mío. Había fechas. Las cartas empezaban hace 15 años exactos, y seguían, una tras otra, hasta hace 5 años. 10 años completos de mentiras, de engaños, de una doble vida que yo nunca sospeché, ni una sola vez. Me quedé ahí sentado con esas cartas en las manos, sintiendo cómo todo lo que conocía se desmoronaba, porque uno puede perdonar muchas cosas en esta vida, pero descubrir que la persona que amaste, que respetaste, que cuidaste hasta su último aliento, te traicionó durante tanto tiempo, eso te destroza de una manera que no tiene nombre. Y lo peor es que ella ya no está aquí para darme explicaciones. Ya no puedo preguntarle por qué, ya no puedo gritarle, llorarle, pedirle que me diga que todo fue un error. Solo me quedan estas cartas, este silencio y un dolor que siento que me va a acompañar hasta que me muera. Pero necesito contarlo, necesito sacarlo de adentro porque si no lo hago, creo que me voy a volver loco. Así que si estás escuchando esto, quédate conmigo, porque lo que voy a contarte es la historia más dolorosa de mi vida. Y tal vez, solo tal vez, si la comparto contigo, este peso se haga un poco más ligero. Conocí a Mariana cuando teníamos 25 años. Fue en una fiesta de un amigo en común. Ella llevaba un vestido blanco con flores rojas, y cuando se reía, todo el lugar se iluminaba. Me enamoré de ella esa misma noche. No fue de esos amores lentos que van creciendo con el tiempo, no, fue inmediato.
como a un rayo que te parte en dos y ya no puedes volver a ser el mismo. Le hablé, nos pusimos a platicar, y desde ese momento no nos separamos más. A los 6 meses ya estábamos viviendo juntos. Al año nos casamos. Fue una boda sencilla, en el jardín de la casa de sus papás, con mariachis y comida casera. Recuerdo que ese día pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Los primeros años fueron buenos, muy buenos. Trabajábamos los dos, ahorrábamos para comprar nuestra casa, hacíamos planes para el futuro. Queríamos tener hijos, pero nunca llegaron. Después de varios intentos, los doctores nos dijeron que no iba a ser posible. Fue duro, sobre todo para ella. Lloró mucho durante esos meses. Yo traté de consolarla como pude. Le dije que no importaba, que lo importante era que nos teníamos el uno al otro. Y así seguimos. Sin hijos, pero juntos. Construimos una vida tranquila. Compramos nuestra casa, un lugar pequeño pero bonito en las afueras de la ciudad. Ella le puso plantas por todos lados, pintó las paredes de colores alegres, hizo de esa casa un hogar. Yo trabajaba en una ferretería, ella daba clases de primaria. Los fines de semana íbamos al mercado, cocinábamos juntos, veíamos películas en la tele. Todo parecía perfecto, todo parecía como debía ser. Pero ahora me doy cuenta que yo vivía en una burbuja que ella creó con cuidado, con paciencia, para que yo nunca sospechara nada. Las cartas que encontré empiezan exactamente hace 15 años. Eso significa que cuando llevábamos ya 22 años de casados, ella conoció a ese hombre. 22 años de matrimonio y de pronto decidió que yo ya no era suficiente. O tal vez nunca lo fui y solo se tardó todo ese tiempo en darse cuenta. La primera carta es corta. Él le dice que no puede dejar de pensar en ella, que desde que se conocieron su vida cambió. Le dice que entiende que la situación es complicada, pero que vale la pena, que lo que sienten es real. Cuando leí eso, sentí que me ahogaba. Porque esas palabras, esas mismas palabras, eran las que yo le decía a ella cuando éramos novios. Y ahora resulta que otro hombre se las estaba diciendo también, y ella las recibía, las guardaba, las atesoraba. Sigo sin entender cómo pudo hacer eso. ¿Cómo pudo llegar a casa después de estar con él, sentarse a cenar conmigo, sonreírme, decirme que me amaba? ¿Cómo pudo dormir a mi lado durante tantos años, sabiendo que me estaba mintiendo cada día, cada noche, cada maldito segundo? Si sigues aquí escuchando mi historia, te agradezco, de verdad. Porque esto que estoy sintiendo es tan grande que necesito compartirlo con alguien. Y si quieres quedarte hasta el final, suscríbete al canal, porque lo que viene después es todavía más fuerte. Ahora que lo pienso, hubo señales. Claro que las hubo, pero yo estaba tan ciego, tan confiado, que nunca las vi. O no quise verlas. Hace 15 años Mariana empezó a cambiar. No de forma brusca, sino poco a poco. Empezó a arreglarse más. Se compraba ropa nueva, se pintaba las uñas, se ponía perfume aunque solo fuera a ir al súper. Yo lo veía como algo bueno. Pensaba que estaba saliendo de la tristeza por no haber podido tener hijos, que estaba volviendo a ser ella misma. También empezó a salir más seguido. Decía que iba a reuniones con las maestras de la escuela, que tenían juntas, que se quedaba ayudando con actividades extra. Yo nunca dudé. ¿Por qué iba a hacerlo? Era mi esposa, la persona en la que más confiaba en el mundo. Los fines de semana, a veces decía que tenía que ir a ayudar a su hermana con algo, o que una amiga necesitaba apoyo porque estaba pasando por problemas. Yo me quedaba en casa, viendo la tele, esperándola. Y cuando regresaba, siempre llegaba de buen humor, con una sonrisa, como si nada. Ahora entiendo que cada vez que salía, iba con él. Cada mentira era una cita, cada excusa era un encuentro. Y yo, aquí, esperándola como un tonto, creyendo que era el marido más afortunado por tener una esposa tan buena, tan dedicada, tan cariñosa. Las cartas me cuentan cosas que me parten el alma. Él escribía sobre los lugares donde se veían, un hotel en las afueras de la ciudad, un restaurante al que iban cuando yo trabajaba el turno de la tarde.
Incluso hubo veces que se vieron aquí cerca, en un parque que está a solo 2 cuadras de mi casa. 2 cuadras. Mientras yo estaba aquí adentro, confiado y tranquilo. Ellos estaban ahí afuera, juntos. En una de las cartas, él le dice que quiere que dejen a sus parejas, que empiecen una vida juntos, que ya no puede seguir así, escondiéndose. Ella le contesta en otra carta que no es tan fácil, que me quiere pero de otra forma, que yo soy su compañero de vida pero que con él siente algo diferente, algo más fuerte. Me quiere pero de otra forma. Esas palabras me quemaron cuando las leí, como si el amor que le di durante tantos años fuera un amor de segunda, un amor que servía para lo cotidiano pero no para lo verdadero. Como si yo fuera solo el hombre que le pagaba las cuentas, que le arreglaba la puerta cuando se descomponía, que estaba ahí para lo aburrido, pero no para lo emocionante. Hay una carta donde ella le dice que tuvo miedo de que yo sospechara, que una noche llegué temprano del trabajo y casi los descubro porque él le había mandado un mensaje, que tuvo que borrar el mensaje rápido y actuar normal, que le temblaban las manos del miedo, y yo no me di cuenta de nada, absolutamente nada. Esa noche cenamos juntos, vimos la tele, nos dormimos abrazados como siempre, y yo, sin saber que ella acababa de escapar por poco de ser descubierta. Me pregunto cuántas veces pasó eso, cuántas veces estuve a punto de descubrirlo todo y no lo vi, cuántas mentiras me tragué sin cuestionarlas. Pero lo que más me duele no es el engaño en sí, es darme cuenta de que durante 10 años completos ella vivió 2 vidas, una conmigo y otra con él. Y yo solo existía en una de esas vidas, en la falsa, en la que ella fingía todos los días. Las cartas están firmadas. El nombre es Roberto. No lo conocía, nunca lo había escuchado. No era amigo de la familia, no era vecino, no era nadie de nuestro círculo. Eso me dice que ella tuvo mucho cuidado de mantenerlo lejos de mí. Por las cosas que escribe, puedo imaginar cómo era. Un hombre educado, que sabía escribir bonito, que le decía cosas románticas. En una carta le escribe un poema. En otra le habla de un viaje que hicieron juntos a la playa, un viaje del que yo nunca supe. Recuerdo que hace como 12 años Mariana me dijo que iba a ir con unas amigas a Puerto Vallarta, que necesitaba unos días para descansar, para despejar la mente. Yo le dije que por supuesto, que se fuera tranquila, que yo me quedaría cuidando la casa. Hasta le di dinero extra para que se comprara algo bonito. Ahora resulta que ese viaje no fue con amigas, fue con él. Lo dice clarito en una de las cartas. Le agradece por esos 3 días en la playa, por las caminatas en la arena, por las noches bajo las estrellas. Dice que fueron los días más felices de su vida. Los días más felices de su vida. Y yo aquí, solo en casa esperándola, creyendo que estaba descansando con sus amigas, mandándole mensajes preguntándole cómo estaba, si se estaba divirtiendo, si no necesitaba nada. Y ella contestándome desde la cama de un hotel donde estaba con otro hombre. Roberto le decía que era la mujer de su vida, que nunca había sentido algo así, que cada momento con ella valía todo el riesgo. En una carta, le pregunta si alguna vez va a poder conocer a su familia, si alguna vez van a poder estar juntos sin esconderse. Ella le responde que no sabe, que la situación es complicada, que yo soy un buen hombre, que no merezco que lo lastime, pero que tampoco puede dejarlo a él, porque lo ama demasiado. No merezco que me lastime. ¡Qué ironía! ¡Qué terrible ironía! Ella pensaba que me estaba protegiendo al no decirme la verdad, cuando en realidad cada día que me mentía me estaba clavando un cuchillo más profundo. Hay cartas donde se pelean, donde él le reclama que no puede seguir así, que ya pasaron años y ella sigue sin tomar una decisión, donde ella le pide paciencia, le dice que lo entiende, pero que necesita tiempo. Y luego hay cartas donde se reconcilian, donde vuelven a declararse amor eterno, donde prometen que van a encontrar la manera, pero nunca la encontraron.
O tal vez sí la encontraron y yo nunca me enteré. Tal vez hubo un plan que no llegó a concretarse. O tal vez ella nunca tuvo intención real de dejarme y solo le decía eso para mantenerlo cerca. Lo que sí sé es que él existió, que fue real, que durante 10 años de mi vida, otro hombre amó a mi esposa, y ella lo amó a él, y yo fui el único que no sabía nada. Las cartas terminan hace 5 años. De repente, ya no hay más. La última es una carta de ella donde le dice que necesitan verse urgente, que tiene que hablar con él de algo importante. Y después de esa, nada. El vacío. Al principio no entendí qué pasó, porque dejaron de escribirse. Pero luego empecé a recordar esa época y las piezas comenzaron a encajar de una forma horrible. Hace 5 años Mariana tuvo un susto de salud. Empezó a sentirse mal, con dolores en el pecho, con falta de aire. La llevé al doctor y le hicieron estudios. Resultó que tenía el corazón delicado, que necesitaba cuidarse mucho, bajarle al estrés, cambiar su forma de vida. Recuerdo que ese diagnóstico la asustó muchísimo. Se puso muy seria, muy callada. Yo pensé que era normal, que cualquiera se asustaría al escuchar algo así. Pero ahora me pregunto si no fue por otra razón. Si acaso ese día no se dio cuenta de que si seguía con esa doble vida, el estrés la iba a matar. Después de eso, ella cambió otra vez. Se volvió más casera, más tranquila. Ya no salía tanto como antes. Se quedaba más tiempo conmigo. Volvimos a hacer cosas juntos como cuando éramos jóvenes. Yo pensé que era porque el susto la había hecho valorar más la vida, valorar más lo que teníamos. Pero ahora entiendo que lo que realmente pasó es que ella terminó con él, que tuvo que elegir y me eligió a mí. No por amor, sino por miedo a morirse, por miedo a que el estrés de la doble vida la matara. Me eligió porque yo era lo seguro, lo estable, lo conocido, el hombre que iba a cuidarla, que iba a estar ahí cuando su corazón empezara a fallar. No me eligió porque me amara más que a él, sino porque yo era la opción más conveniente. Y lo peor es que durante esos últimos 3 años de su vida, yo estuve feliz. Pensé que habíamos vuelto a conectar, que nuestro matrimonio había encontrado una segunda juventud. La cuidé con todo mi amor cuando su corazón empeoró. Estuve con ella cada día en el hospital cuando tuvo que internarse. Le sostuve la mano la noche que murió. Y todo ese tiempo, ella cargaba con ese secreto. Nunca me dijo nada, nunca me pidió perdón, nunca me dio la oportunidad de decidir si quería seguir con ella sabiendo la verdad. Se murió y se llevó todo eso con ella, sabiendo que yo me iba a quedar aquí creyendo que nuestro amor fue real, fue completo, fue suficiente. Pero no lo fue. No para ella. Yo fui suficiente para lo cotidiano, para lo seguro, para cuando necesitaba estabilidad. Pero no fui suficiente para su corazón, para su pasión, para lo que ella realmente quería. Y eso me mata. Me mata saber que fui la segunda opción. Que si su salud no hubiera fallado, tal vez ella habría seguido con él hasta el final, o tal vez me habría dejado. Nunca lo voy a saber. Después de leer todas las cartas, me quedé toda la tarde sentado en la sala, sin mover, sin pensar, solo sintiendo cómo todo se desmoronaba dentro de mí. Cuando oscureció, empecé a recordar momentos específicos, conversaciones, detalles que ahora cobraban un significado completamente diferente. Recuerdo que una vez, hace como 8 años, encontré un perfume de hombre en el coche. Le pregunté a Mariana de quién era, y ella me dijo que lo había comprado para regalarle a su hermano en su cumpleaños. Yo le creí. Nunca volví a pensar en eso. Ahora me doy cuenta que seguramente era de él, que tal vez lo había olvidado ahí después de verse con ella en algún lugar. Otra vez encontré un recibo de un restaurante caro. Le pregunté y me dijo que había ido con unas compañeras de trabajo a celebrar el fin de cursos. También le creí. Ahora sé que probablemente fue una cena con él.
Durante todos esos años yo me tragué cada mentira sin cuestionarla. No porque fuera tonto, sino porque confiaba. Porque cuando amas a alguien de verdad, no andas buscando pruebas de traición. Vives tranquilo, creyendo que la otra persona siente lo mismo que tú. Pero esa confianza era falsa. Estaba construida sobre mentiras. Y lo peor es que yo fui cómplice sin saberlo. Cada vez que le creía, cada vez que no preguntaba más, le estaba dando espacio para que siguiera engañándome. Me he pasado toda la noche pensando si hubo algo que hice mal, si no fui suficientemente atento, si no la amé lo suficiente, si fallé en algo que la hizo buscar a otro hombre. Pero por más que le doy vueltas, no encuentro una respuesta que me convenza. Yo la amé con todo lo que tenía. Le fui fiel desde el primer día hasta el último. Trabajé duro para darle una vida digna. Estuve ahí en los momentos buenos y en los malos. ¿Qué más podía hacer? Tal vez el problema no fui yo. Tal vez el problema fue que ella quería algo que yo no podía darle. O tal vez simplemente conoció a alguien que le hizo sentir cosas diferentes y no tuvo la fuerza para resistirse. Pero eso no quita el dolor. No quita la sensación de haber sido usado, de haber vivido una mentira durante tanto tiempo. No quita la rabia que siento al saber que me robó la posibilidad de tomar mis propias decisiones sobre mi vida. Si me hubiera dicho la verdad en ese momento, yo habría sufrido, sí, pero habría sido un sufrimiento honesto. Habría podido decidir si quería perdonarla o si quería separarme. Habría tenido control sobre mi propia vida. Pero ella me quitó eso, me quitó la verdad. Y ahora estoy aquí, 3 años después de su muerte, descubriendo que todo lo que viví fue una ilusión. Esta mañana me desperté con una rabia que nunca había sentido. Una rabia que me quema por dentro, que me hace querer gritar, romper cosas, llorar hasta quedarme sin lágrimas. Estoy enojado con ella por haberme mentido. Estoy enojado conmigo por haber sido tan ciego. Estoy enojado con el mundo por permitir que esto pasara. Me levanté y lo primero que hice fue ir a donde están sus fotos. Las tengo por toda la casa, en la sala, en el cuarto, en el comedor, fotos de nuestra boda, de nuestros viajes, de momentos felices que ahora sé que eran mentira. Agarré una por una y las puse boca abajo. No pude verla a los ojos, ni siquiera en fotografía. Luego fui al closet y saqué su ropa. Todavía conservo sus vestidos, sus zapatos, sus cosas. No había podido deshacerme de nada porque sentía que si lo hacía, la perdería completamente. Pero ahora me pregunto qué estoy guardando. ¿La memoria de una mujer que nunca existió de verdad? Agarré una bolsa y empecé a meter todo ahí. Los vestidos, los zapatos, las bufandas, los perfumes, todo. Quería sacarlo de mi casa, sacarlo de mi vida. Pero a medio camino me detuve. Me quedé ahí parado con un vestido azul en las manos y empecé a llorar. Porque por más enojado que esté, por más traicionado que me sienta, no puedo borrar 37 años de mi vida así como así. No puedo fingir que ella no existió, que no la amé, que no compartimos una vida juntos. Ese vestido azul era su favorito. Se lo ponía cuando íbamos a algún lugar especial. Recuerdo cómo se veía con él, cómo le brillaban los ojos cuando se miraba al espejo. Y sí, tal vez se lo puso alguna vez para verse con él, pero también se lo puso para mí, muchas otras veces. Ahí está el problema, que mi vida con ella no fue completamente falsa. Hubo momentos reales, momentos donde sí me amó a su manera, donde fuimos felices de verdad. Y esos momentos también cuentan, aunque ahora estén manchados por la traición. Me senté en el suelo del closet y me quedé ahí no sé cuánto tiempo, llorando, pensando, tratando de entender cómo puedo sentir tanta rabia y tanto amor al mismo tiempo. Porque sí, todavía la amo. A pesar de todo, a pesar del engaño, sigo amando a la mujer con la que me casé,
con la que envejecí, con la que planeaba pasar el resto de mi vida. Y eso me hace sentir todavía más tonto, porque debería odiarla. Debería borrarla de mi mente y de mi corazón. Pero no puedo. El amor no se apaga así como así, ni siquiera cuando descubres que fue correspondido a medias. Tal vez algún día pueda perdonarla. No sé si ese día va a llegar pronto o si va a tomar años, pero creo que necesito intentarlo. No por ella, sino por mí. Porque si no la perdono, esta rabia me va a consumir hasta que no quede nada de mí. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que lo que hizo esté bien. Solo significa que voy a dejar de cargar con este peso para poder seguir viviendo lo que me queda de vida. Hay tantas cosas que nunca voy a saber. Tantas preguntas que se quedaron sin respuesta porque ella ya no está aquí para contestarlas. Y eso me tortura, me carcome por dentro cada segundo de cada día. ¿Cuándo empezó realmente? ¿Fue algo planeado o pasó de repente? ¿Dónde lo conoció? ¿Era alguien de su trabajo? ¿Alguien que conoció en la calle? ¿Un amor del pasado que regresó a su vida después de tantos años? ¿Cuántas veces estuvieron juntos? ¿Solo en esas ocasiones especiales que mencionan las cartas? ¿O hubo más encuentros de los que quedaron registrados? ¿Cuántas veces me mintió en la cara? ¿Cuántas veces inventó excusas mientras yo me las tragaba sin dudar? ¿Hubo otros hombres además de él? ¿O solo fue uno? ¿Fui tan tonto que no vi uno solo o tan ciego que no vi varios? Esta pregunta me atormenta especialmente en las noches. Me levanto sudando, pensando en la posibilidad de que hubiera habido más, de que mi vida fuera una mentira todavía más grande de lo que ya descubrí. ¿Alguna vez pensó en decirme la verdad? ¿Hubo momentos en los que casi lo confiesa, pero se arrepintió en el último segundo? ¿Me miró alguna vez a los ojos con la intención de contármelo todo y luego cambió de opinión? ¿Qué la detuvo? ¿Fue miedo, cobardía o simplemente no le importé lo suficiente? ¿Qué habría pasado si yo hubiera descubierto todo en ese momento, en lugar de ahora? ¿Me habría pedido perdón? ¿Habría llorado, suplicado, prometido que nunca más volvería a pasar? ¿O me habría dicho que se iba con él, que había elegido su amor sobre el mío? ¿Me amó de verdad alguna vez? Esta es la pregunta que más me duele, la que me quita el sueño, la que me hace llorar en la madrugada cuando la casa está en silencio. ¿Los primeros años fueron reales? ¿Cuando nos casamos, cuando bailamos en nuestra boda, cuando me besó frente al altar? ¿En ese momento me amaba? ¿O yo tampoco fui suficiente desde el principio? ¿Fue mi culpa? ¿Hice algo mal que la empujó a buscar a otro? ¿No fui lo suficientemente cariñoso, atento, romántico? ¿Me volví aburrido después de tantos años? ¿Dejé de verla como mujer y solo la veía como mi esposa, como alguien que simplemente estaba ahí? Me he torturado pensando en esto, repasando cada año de nuestro matrimonio, cada momento, buscando el error que cometí. Pero no lo encuentro. Yo la amé como supe, como me enseñaron, como creí que se debía amar a una esposa. Trabajé duro para darle una buena vida. Nunca le falté al respeto, nunca la traicioné, nunca miré a otra mujer. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué tenía él que yo no tenía? ¿Era más guapo, más interesante, más exitoso? ¿La hacía reír más que yo? ¿Le decía cosas más bonitas? ¿La tocaba de forma diferente? Esta última pregunta me revuelve el estómago. Pensar en ellos juntos de esa manera me mata por dentro. ¿Él sabía de mí? Por supuesto que sabía que ella estaba casada, eso lo dicen las cartas claramente, pero ¿me conocía más allá de eso? ¿Sabía mi nombre completo, mi cara, dónde trabajaba, cómo era mi vida? ¿Alguna vez pasó cerca de mí en la calle y me vio sin que yo lo supiera?
Me señaló desde lejos y le dijo a ella que ese era yo, el esposo tonto que no se daba cuenta de nada. ¿Alguna vez se rieron de mí? ¿Se burlaron de lo ingenuo que era, de lo fácil que les resultaba engañarme? Esta idea me enferma. Me imagino a los dos en ese hotel del que hablan en las cartas, acostados en la cama después de estar juntos, riéndose de las excusas que ella me daba y que yo me las creía sin cuestionar. ¿Ella pensaba en él cuando estaba conmigo? Cuando me abrazaba por las noches, cerraba los ojos e imaginaba que era él. Cuando me besaba, comparaba mis besos con los de él. Cuando me decía que me amaba, ¿en su mente estaba diciendo esas palabras para otro? ¿Cómo hacía para separar las dos vidas? ¿Tenía como un interruptor en la mente que apagaba una vida y encendía la otra? ¿O las dos vidas coexistían todo el tiempo, mezclándose, confundiéndola a ella también? Sufrió por mantener la mentira. Le pesaba tener que mentirme cada día. ¿O se volvió tan natural para ella que dejó de sentir culpa? Las cartas no hablan mucho de eso. Hablan de amor, de pasión, de encuentros, de planes, pero no hablan de remordimiento. Y eso me dice algo terrible, que tal vez para ella mentirme no era tan difícil como debería de haber sido. ¿Qué sentía cuando llegaba a casa después de estar con él? ¿Culpa? ¿Felicidad? ¿Confusión? ¿Le costaba mirarme a los ojos o lo hacía sin problema? Recuerdo tantas veces que llegaba de sus supuestas reuniones y yo la recibía con un abrazo. Le preguntaba cómo le había ido, le servía de cenar, y ella respondía normal como si nada. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Alguna vez casi me lo cuenta? Hubo una noche, hace como 7 años, en que la vi llorando en la cocina. Le pregunté qué pasaba y me dijo que estaba cansada, que a veces la vida la abrumaba. La abracé, le dije que todo iba a estar bien, que yo estaba ahí para lo que necesitara. Ahora me pregunto si ese llanto era por la doble vida que llevaba, si en ese momento estaba considerando confesármelo todo. ¿Él la presionaba para que me dejara? Las cartas dicen que sí, que varias veces le pidió que dejáramos a nuestras parejas y empezáramos juntos. Ella quería hacerlo. ¿Fantaseaba con irse con él? ¿Con construir una vida nueva lejos de mí? ¿O siempre supo que nunca lo haría? Que yo era lo seguro y él era solo la aventura. ¿Qué pasó exactamente hace 5 años cuando terminó todo? Ya sé que fue cuando le diagnosticaron lo del corazón, cuando el doctor le dijo que tenía que bajar el estrés. Pero ¿cómo fue esa ruptura? ¿Se vieron una última vez? ¿Lloraron juntos? ¿Él le rogó que no la dejara? ¿Ella le prometió que algún día volverían a estar juntos? ¿Sufrió cuando terminó con él? Esta pregunta me consume. ¿Lloró por él como lloró cuando le diagnosticaron la enfermedad? ¿Lo extrañó en los días siguientes? ¿En las semanas? ¿En los meses? ¿Pensaba en él cuando estaba conmigo en esos 3 años finales? ¿Alguna vez quiso buscarlo de nuevo? Cuando su salud mejoró un poco, cuando tuvo momentos de estabilidad, ¿se planteó volver a contactarlo? ¿O el miedo a morirse fue tan fuerte que logró mantenerla alejada de él hasta el final? Él intentó buscarla después. Le mandó mensajes, llamadas, cartas que ella destruyó para que yo no las encontrara. ¿Apareció en lugares donde sabía que ella estaría? ¿O se aceptó el final y siguió con su vida como si nada? ¿Él sabía que ella murió? ¿Se enteró de alguna manera? ¿Vino al funeral sin que yo lo supiera? Me pongo a pensar en todas las personas que estuvieron ahí ese día. Amigos, familia, compañeros de trabajo de ella. Alguno de ellos era él. Me dio el pésame, me abrazó, me dijo que sentía mucho mi pérdida mientras por dentro lloraba su propio duelo. ¿Ella pensó en él en sus últimos momentos? Cuando estaba en esa cama de hospital, cuando su corazón empezaba a fallar, cuando sabía que se estaba muriendo, ¿pensó en él? ¿Lamentó no haber podido despedirse? ¿O solo pensó en mí,
en los años que pasamos juntos, en el hombre que estaba ahí sosteniéndole la mano. Y la pregunta que más me duele de todas, la que me persigue cada noche, la que no me deja vivir en paz. Si no se hubiera muerto, ¿me lo habría dicho algún día? ¿Habría llegado un momento en su vida, tal vez años después, en que sintiera la necesidad de confesármelo todo? ¿Me habría pedido perdón en su lecho de muerte? ¿O se habría llevado ese secreto a la tumba de todas formas, dejándome vivir en la mentira hasta mi propio final? Estas preguntas me dan vueltas en la cabeza día y noche. No me dejan dormir, no me dejan comer, no me dejan pensar con claridad. Me levanto en la madrugada y me pongo a leer las cartas, una y otra vez, buscando respuestas que no están ahí, buscando pistas, señales, algo que me ayude a entender. He pensado en buscar a ese hombre, a Roberto. Las cartas no dicen su apellido, no dicen dónde vive ni cómo contactarlo. Pero México no es tan grande. Si me pongo a investigar, si pregunto, si busco, tal vez pueda encontrarlo. Podría preguntarle todo lo que necesito saber. Podría mirarlo a los ojos y pedirle que me cuente su versión de la historia. ¿Pero para qué? ¿De verdad quiero escuchar de su boca cómo fue su relación con mi esposa? ¿De verdad quiero saber más detalles de algo que ya me está matando por dentro? ¿De verdad quiero ver la cara del hombre que amó a mi esposa, que la tocó, que compartió con ella cosas que yo creía que eran solo nuestras? Una parte de mí dice que sí, que necesito cerrar ese círculo, que necesito las respuestas para poder seguir adelante. Pero otra parte de mí tiene miedo, miedo de lo que pueda descubrir, miedo de que la realidad sea todavía peor de lo que imagino. Miedo de que, si lo veo, si hablo con él, termine odiando a Mariana de una forma que ya no pueda revertir. Porque ahora mismo, a pesar del dolor, a pesar de la traición, todavía hay una parte de mí que la ama, que recuerda los momentos buenos, las risas, las caricias, los años que pasamos juntos. Y tengo miedo de que, si sé más, si conozco todos los detalles, esa parte que todavía la ama se muera completamente. Y entonces, ¿qué me va a quedar? ¿37 años de odio y resentimiento? Tal vez algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. Tal vez saber más solo me va a hacer sufrir más de lo que ya estoy sufriendo. Pero es difícil conformarse con eso. Es difícil vivir con tantos huecos en la historia, con tantos espacios en blanco que mi mente llena con las peores posibilidades. Anoche me quedé despierto hasta el amanecer, pensando en todo esto, viendo cómo la luz del día empezaba a entrar por la ventana, sintiendo el peso de todas estas preguntas aplastándome el pecho. Y me di cuenta de algo. No importa cuántas respuestas consiga, nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber otra pregunta, otra duda, otro detalle que me va a atormentar. Porque la verdad es que la única persona que podía responder todo esto ya no está. Y me dejó aquí, solo, tratando de reconstruir una historia de la que solo tengo la mitad. Una historia donde yo era el protagonista, pero también el único que no sabía lo que realmente estaba pasando. Y eso, al final, es lo más cruel de todo, que me dejó con preguntas que nunca voy a poder responder, con dudas que me van a acompañar hasta el día que me muera, con un dolor que no tiene cura porque la única persona que podía curarlo se fue sin decir nada. He pasado los últimos días revisando toda mi vida con Mariana, sacando fotos viejas de las cajas donde las guardaba, mirando videos que grabamos hace años, leyendo mensajes que nos mandábamos cuando ella tuvo que ir a visitar a su mamá enferma, tratando de separar lo real de lo falso, lo verdadero de la mentira, lo que fue genuino de lo que fue actuado. Y es complicado, muy complicado, porque no todo fue falso.
No puede haberlo sido. 37 años son demasiado tiempo para fingir absolutamente todo. Tiene que haber habido momentos genuinos, momentos donde ella realmente estuvo presente, donde su amor fue real, aunque fuera incompleto. Recuerdo cuando mi mamá murió hace 10 años. Yo estaba destrozado. Era mi única familia cercana, la única persona que me quedaba de sangre. Perderla fue uno de los golpes más duros de mi vida. Me sentía huérfano, a pesar de tener ya más de 50 años, como si de repente me hubiera quedado solo en el mundo. Mariana estuvo conmigo cada segundo de esos días oscuros. Me abrazó mientras lloraba como niño en nuestra cama. Se encargó de organizar todo el funeral porque yo no podía ni pensar. Llamó a la gente, habló con el padre de la iglesia, escogió las flores, preparó la comida para después del entierro. Hizo todo lo que yo no podía hacer. Esa noche, después del entierro, nos quedamos despiertos hasta el amanecer. Yo no podía dormir. El silencio de la casa me ahogaba. Y ella solo me sostenía la mano sin decir nada, porque sabía que no había palabras que pudieran ayudar. Solo su presencia, su mano apretando la mía, su respiración a mi lado. Ese momento fue real. Lo siento en mi corazón. Lo siento en mis huesos. Ahí no estaba fingiendo. Ahí estaba siendo mi esposa de verdad, mi compañera, la persona que prometió estar conmigo en las buenas y en las malas. Y estuvo. A pesar de todo lo demás, en ese momento terrible de mi vida, ella estuvo. O cuando me operaron de la vesícula hace 8 años. Fue una cirugía sencilla, pero yo tenía miedo. Siempre he sido miedoso para las operaciones, para los hospitales, para todo lo que tenga que ver con doctores y agujas. La noche antes de la cirugía no dormí nada. Daba vueltas en la cama, preocupado por lo que pudiera pasar. Mariana se quedó despierta conmigo toda la noche. Me platicaba de cosas sin importancia para distraerme. Me hacía reír con historias de sus alumnos de la escuela. Me acariciaba el pelo como si fuera un niño chiquito que necesitaba consuelo. Y cuando llegó la mañana y tuvimos que ir al hospital, ella manejó, me registró, habló con las enfermeras, se quedó esperando afuera del quirófano toda la operación. Cuando desperté de la anestesia, lo primero que vi fue su cara. Estaba ahí, junto a mi cama, con una sonrisa cansada pero genuina. Me tomó la mano y me dijo que todo había salido bien, que ya podía descansar tranquilo. Se quedó en el hospital toda la noche durmiendo en una silla incómoda, levantándose cada vez que yo me quejaba de dolor para llamar a la enfermera. Los días siguientes, durante la recuperación en casa, me cuidó con una paciencia infinita. Me preparaba comida suave que pudiera digerir, me ayudaba a levantarme de la cama porque no podía hacer fuerza. Me daba las medicinas a las horas exactas, me ponía compresas frías cuando tenía fiebre. No se quejó ni una sola vez de tener que cuidarme, de tener que hacer todo en la casa mientras yo estaba inútil. Eso también fue real. No puedo creer que no lo fuera. La forma en que me cuidó, la dedicación con la que lo hizo, el cariño en cada gesto, eso no se puede fingir tan bien durante tantos días. Hubo viajes que sí hicimos juntos, sin él de por medio. Recuerdo uno a Guanajuato hace como 6 años. Fuimos solo nosotros dos, sin avisar a nadie, sin planes fijos. Queríamos escaparnos unos días de la rutina, volver a sentirnos jóvenes aunque ya no lo fuéramos. Caminamos por las calles empedradas tomados de la mano como cuando éramos novios. Nos perdimos a propósito en los callejones para descubrir rincones escondidos. Comimos en restaurantes pequeños donde la comida sabía a hogar. Nos sentamos en la plazuela a ver pasar a la gente mientras comíamos helado. Una noche fuimos al Teatro Juárez a ver un concierto. Ella se puso un vestido bonito y yo me arreglé con mi mejor camisa. Durante el concierto, en una de las canciones románticas, me tomó la mano y recargó su cabeza en mi hombro. Sentí que éramos los únicos en ese teatro lleno de gente. Cuando terminó la canción, me miró y me dio un beso suave, de esos que te recuerdan por qué te enamoraste. Ese viaje fue nuestro, solo nuestro. Lo siento, no había espacio para nadie más en esos momentos.
Era Mariana y yo redescubriéndonos, reconectando, volviendo a ser la pareja que alguna vez fuimos. Hubo risas, tantas risas. Recuerdo tardes de domingo donde nos quedábamos en pijama todo el día viendo películas viejas en la tele. Ella se burlaba de mi forma de hacer palomitas porque siempre las quemaba un poquito. Yo me reía de cómo se quedaba dormida a media película y luego preguntaba qué había pasado. Hubo conversaciones profundas en la madrugada, noches donde no podíamos dormir y nos poníamos a platicar de todo y de nada, de nuestros sueños de juventud, de las cosas que habríamos hecho diferente, de cómo nos imaginábamos que sería nuestra vejez juntos. Hubo momentos de intimidad verdadera, no solo física, aunque también, pero me refiero a esa intimidad de las almas donde te abres completamente con otra persona, donde le cuentas tus miedos más profundos y te escucha sin juzgarte, donde puedes ser vulnerable sin sentirte débil. Recuerdo una vez que me puse a llorar porque me habían despedido de la ferretería donde trabajaba. Me sentía como un fracasado, como si no sirviera para nada. Tenía miedo de no poder conseguir otro trabajo a mi edad, de no poder mantener nuestra casa, de decepcionar a Mariana. Ella me abrazó y me dijo que yo valía mucho más que cualquier trabajo, que éramos un equipo y que juntos íbamos a salir adelante, que me amaba no por el dinero que ganaba, sino por el hombre que era. Y lo decía mirándome a los ojos, con tanta sinceridad que no podía ser mentira. Entonces me pregunto, ¿es posible amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Es posible que ella me haya amado a mí de verdad, pero también a él? ¿O solo estoy tratando de convencerme de eso para que duela menos, para no tener que aceptar que todo fue mentira desde el principio? Tal vez el amor no es tan simple como yo creía. Tal vez no es todo o nada, blanco o negro, verdadero o falso. Tal vez hay grises que yo nunca entendí porque nunca estuve en esa situación. Tal vez una persona puede amar a alguien de cierta manera y a otro de manera diferente, y ambos amores son reales, aunque uno sea el prohibido. Pero aunque acepte eso, aunque entienda que tal vez ella sí me amó a mí a mi manera, no quita que me mintió, no quita que me traicionó durante años, no quita que me robó la posibilidad de vivir mi vida con la verdad, no quita que cada momento que creí genuino ahora está manchado por la duda. Porque ahora cuando veo esas fotos de Guanajuato, me pregunto si justo antes de ese viaje ella había estado con él, o si durante el viaje recibió algún mensaje suyo que borró antes de que yo pudiera verlo, o si cuando me besó en el teatro me estaba comparando con él. Cuando recuerdo cómo me cuidó después de la operación, me pregunto si lo hizo por amor verdadero o por obligación de esposa. Si lo hizo porque realmente le importaba que yo estuviera bien o porque sabía que tenía que fingir para que yo no sospechara nada. Cuando pienso en esa noche después del funeral de mi mamá, cuando sostuvo mi mano hasta el amanecer, me pregunto si en su mente estaba ahí conmigo o si estaba pensando en él, deseando estar con él en lugar de conmigo. Y eso es lo más terrible de esta situación, que ya no puedo confiar en ningún recuerdo. Todos están contaminados ahora, todos están teñidos de duda. Cada momento feliz viene acompañado de un pero. Cada te amo que me dijo viene seguido de un aunque también amaba a otro. He sacado nuestro álbum de bodas. Nos veíamos tan jóvenes, tan llenos de ilusiones, tan seguros de que íbamos a estar juntos para siempre. Yo la miraba en esas fotos como si fuera lo único que importaba en el mundo. Y ella me sonreía con esa sonrisa que me enamoró desde el primer día. ¿En ese momento me amaba de verdad? ¿O ya desde entonces había algo en ella que buscaba más, que quería algo diferente, que no estaba completamente satisfecha conmigo? ¿Fui suficiente alguna vez o desde el principio fui solo la opción segura? El hombre bueno pero aburrido con el que se casó porque era lo que se esperaba de ella. No lo sé, y nunca lo voy a saber. Y esa incertidumbre me está volviendo loco. Anoche me puse a ver un video de nuestra última Navidad juntos. Fue apenas unos meses antes de que muriera. Estábamos en casa de su hermana, rodeados de familia.
En el video se ve cómo brindamos, cómo cantamos villancicos, cómo nos reímos de los chistes malos de su cuñado. Hay un momento en el video donde ella me abraza por la espalda mientras estoy sirviendo ponche. Me da un beso en la mejilla y me susurra algo al oído que la cámara no alcanza a captar. Yo me volteo y le sonrío. Le doy un beso en la frente. Los dos nos vemos felices, cómodos, enamorados. Vi ese video una y otra vez anoche, tratando de ver más allá de las imágenes, tratando de detectar alguna señal de que ella estaba fingiendo. Pero no la veo. Se ve genuina, se ve feliz, se ve como una mujer que ama a su esposo y está contenta de estar con él en esa celebración familiar. Entonces, ¿qué es real? ¿Ese momento era verdadero o era solo otra actuación más de las miles que hizo durante 15 años? ¿O es posible que en ese momento, 3 años después de haber terminado con él, ella realmente estuviera feliz conmigo, realmente me amara sin reservas? Quiero creer que sí. Necesito creer que sí. Porque si no, entonces, ¿qué sentido tuvo todo? ¿Para qué viví 37 años con alguien si nada de eso fue real? Pero tengo miedo de estar engañándome a mí mismo. Tengo miedo de estar viendo lo que quiero ver en lugar de lo que realmente fue. Tengo miedo de estar construyendo una versión nueva de la historia para protegerme del dolor total de aceptar que todo fue mentira. Ahora tengo que decidir qué hacer con toda esta información, con todos estos recuerdos contaminados. ¿Guardo las cartas o las quemo? Si las quemo, ¿desaparece con ellas la verdad o solo estoy fingiendo que nunca pasó? Si las guardo, ¿voy a poder seguir adelante o voy a quedarme atrapado para siempre en este dolor? ¿Se lo cuento a alguien o me lo guardo para mí? Su hermana, sus amigas, la gente que la conoció, todos siguen pensando que ella fue una esposa ejemplar, una mujer buena que me amó hasta su último día. ¿Les arruino esa imagen? ¿Les cuento la verdad aunque ya no sirva de nada? ¿Busco a ese hombre, a Roberto, o dejo todo como está? ¿Vale la pena remover más el pasado o solo me va a hacer sufrir más de lo que ya estoy sufriendo? No tengo respuestas todavía. Estoy perdido en un mar de emociones contradictorias. Un día siento rabia y quiero destruir todo lo que me recuerde a ella. Al día siguiente siento una tristeza tan profunda que no puedo ni levantarme de la cama. Y luego hay momentos donde la extraño tanto que daría lo que fuera por tenerla de vuelta, aunque fuera con todas sus mentiras. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo como si nada hubiera pasado. No puedo fingir que estas cartas no existen, que esta verdad no salió a la luz. Tengo que procesar esto, tengo que encontrarle algún sentido, tengo que sanar de alguna manera. Y para sanar, creo que primero tengo que aceptar que mi vida con Mariana fue complicada. No fue perfecta ni fue completamente falsa. Fue una mezcla de verdad y mentira, de amor genuino y traición profunda, de momentos reales y actuaciones convincentes. Tengo que aceptar que ella fue capaz de amarme y de traicionarme al mismo tiempo, que fue capaz de cuidarme cuando estaba enfermo y de estar con otro hombre al día siguiente, que fue capaz de sostenerme la mano en mi peor momento y de guardar cartas de amor de alguien más. Y tengo que aceptar que nunca voy a entender completamente cómo pudo hacer eso, porque yo no soy así, yo no podría vivir esa doble vida, pero ella sí pudo. Y lo hizo durante 10 años completos sin que yo sospechara nada. Ahora solo me queda decidir qué hacer con todo esto. Cómo seguir adelante llevando este peso. Cómo reconstruir mi vida sobre los escombros de la verdad que descubrí demasiado tarde. Han pasado ya varias semanas desde que encontré las cartas. No he dormido bien ni una sola noche desde entonces. Me despierto a cada rato sudando, con el corazón acelerado, reviviendo momentos que ahora veo con otros ojos. Es como si mi cerebro estuviera repasando toda mi vida, buscando más señales que no vi, más mentiras que me tragué sin cuestionar, más momentos donde debía haber sabido, pero elegí no ver. Ayer fui al cementerio. Hacía semanas que no iba. Antes iba religiosamente cada domingo. Llevaba flores frescas, limpiaba su lápida, me quedaba ahí sentado platicándole cosas como si pudiera escucharme.
Pero desde que encontré las cartas, no había podido regresar. No sabía qué decirle. No sabía cómo pararme frente a su tumba sabiendo lo que ahora sé. Pero ayer sentí que tenía que ir, que necesitaba enfrentarla de alguna manera, aunque solo fuera su nombre grabado en piedra. Compré flores en el puesto de la entrada del cementerio, las mismas rosas blancas que siempre le llevaba. Caminé despacio hasta su tumba, sintiendo cómo cada paso me pesaba más. Me paré frente a su lápida, y por primera vez desde que murió, no supe qué decir. Me quedé ahí parado como tonto, con las flores en la mano, mirando su nombre, Mariana González de Hernández. Mi esposa. La mujer que juró amarme hasta que la muerte nos separara. Y lo hizo, supongo. Se murió siendo mi esposa, cumplió el juramento a medias. Quise hablarle. Quise gritarle todo lo que siento, todo el dolor, toda la rabia, toda la confusión. Quise preguntarle por qué lo hizo, por qué me mintió durante tanto tiempo, por qué no me dio la oportunidad de decidir si quería seguir con ella sabiendo la verdad. Pero las palabras no me salieron. Se me atoraban en la garganta, se me convertían en un nudo que no podía deshacer. Solo me quedé ahí, con las cartas dobladas en el bolsillo de mi chamarra, pensando si debía enterrarlas con ella o si debía quemarlas ahí mismo sobre su tumba. Pensé en hacer una escena, en sacar las cartas, leerlas en voz alta frente a su tumba, dejarlas ahí para que la tierra se las llevara junto con sus huesos, como si eso pudiera darme algún tipo de justicia, algún tipo de cierre. Pero al final no hice ninguna de las dos cosas. Solo puse las flores en el florero, limpié las hojas secas que se habían acumulado alrededor de la lápida y me senté en el pasto a un lado. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo, viendo cómo otras personas visitaban las tumbas de sus seres queridos, cómo lloraban, cómo rezaban, cómo dejaban flores y fotografías. Y me di cuenta de algo. Todas esas personas estaban ahí llorando a alguien que conocieron de verdad. Lloraban la pérdida de alguien real, de alguien cuya vida completa conocían. Pero yo, ¿a quién estaba llorando? ¿A la Mariana que creí conocer o a la Mariana que realmente fue? ¿Estaba llorando a mi esposa o a una ilusión que viví durante 37 años? Cuando regresé a la casa, me senté en el sillón donde ella se sentaba a ver sus novelas. Es un sillón viejo, desgastado, pero nunca lo he querido cambiar porque todavía tiene su forma marcada en el cojín. Cerré los ojos y traté de recordar su voz, su risa, la forma en que decía mi nombre cuando me llamaba desde la cocina para que fuera a cenar. Y me di cuenta de algo que me partió el alma. Ya no puedo recordar su voz con claridad. Se está borrando de mi memoria poco a poco, como si el universo supiera que necesito olvidarla para poder sanar. Puedo recordar que su voz era suave, que cuando se reía lo hacía con ganas, que cuando se enojaba la voz se le ponía más aguda, pero no puedo escucharla realmente en mi mente. Es como tratar de agarrar agua con las manos. Entre más lo intento, más se me escapa. Esto me asusta. Me asusta porque, a pesar de todo, no quiero olvidarla. No quiero que se vaya completamente de mi memoria, porque si la borro, si dejo que se desvanezca, ¿qué me queda? ¿37 años en blanco? ¿Una vida que no existió? ¿Un espacio vacío donde antes había recuerdos? Pero al mismo tiempo, cada recuerdo que tengo de ella ahora viene con dolor. No puedo recordar un momento feliz sin preguntarme si era real o fingido. No puedo ver una foto sin preguntarme si justo antes o después de esa foto ella estuvo con él. No puedo recordar un te amo sin preguntarme si en su mente también se lo estaba diciendo a otro. He pensado mucho en qué habría hecho si la hubiera descubierto en vida. Si la hubiera encontrado estas cartas mientras ella aún estaba aquí, respirando, pudiendo darme explicaciones, y honestamente, después de darle tantas vueltas, creo que sé lo que habría pasado. Al principio habría explotado de rabia. Habría gritado, habría llorado, habría dicho cosas horribles que no pensaba realmente, pero que en el momento habrían salido de mi boca como veneno. Tal vez habría roto cosas, tal vez la habría corrido de la casa, tal vez me habría ido yo sin rumbo fijo. Pero después, cuando la rabia se hubiera calmado un poco, cuando las lágrimas se hubieran secado y el dolor se hubiera acomodado en mi pecho como una piedra pesada, creo que le habría pedido que habláramos
que me explicara, que me contara todo desde el principio. Y creo que la habría escuchado. Aunque me doliera, aunque cada palabra fuera como un cuchillo clavándose más profundo, la habría escuchado, porque necesitaría entender, necesitaría saber por qué, cómo, cuándo, dónde, necesitaría llenar todos esos espacios en blanco que ahora me están volviendo loco. Y después de escucharla, después de saber toda la verdad, creo que habría tenido que tomar una decisión. Quedarme o irme, perdonarla o dejarla. Y honestamente no sé qué habría decidido, porque mi amor por ella era tan grande, tan profundo, que tal vez habría sido capaz de perdonarla. Tal vez habríamos ido a terapia, habríamos tratado de reconstruir nuestra relación, habríamos intentado salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. O tal vez no. Tal vez el dolor habría sido tan grande que no habría podido superarlo. Tal vez cada vez que la viera recordaría la traición y eso habría envenenado cualquier posibilidad de seguir juntos. Pero ya no tengo esa opción. No puedo pelearme con ella, no puedo pedirle explicaciones, no puedo gritarle mi dolor ni escuchar sus razones, no puedo tomar la decisión de quedarme o irme porque ella ya se fue. Me dejó aquí solo con todas estas preguntas, con todo este dolor sin posibilidad de cierre. Y eso es lo más cruel de todo, que el tiempo me robó la posibilidad de enfrentarla. Me dejó con un amor que no sé si fue real, con recuerdos que no sé si creer, con una vida que ahora me parece de otra persona. Anoche saqué de nuevo las fotos de nuestra boda. Ya las había visto hace unas semanas, pero ayer necesitaba verlas otra vez. Nos veíamos tan jóvenes, tan inocentes, tan llenos de sueños. Yo tenía 26 años y ella 25. Toda la vida por delante. Toda la vida para amarnos, para construir juntos, para ser felices. En una de las fotos estamos bailando nuestro primer baile como esposos. Ella tiene la cabeza recargada en mi pecho y yo la abrazo como si quisiera protegerla de todo el mundo. Los dos sonreímos, pero son sonrisas diferentes. La mía es de pura felicidad, de un hombre que logró casarse con la mujer de sus sueños. La de ella es más suave, más misteriosa, como si supiera algo que yo no sabía. ¿Qué estaba pensando ella en ese momento? ¿Realmente estaba feliz de casarse conmigo o ya en ese entonces sentía que faltaba algo? ¿Fui mi primera opción o me eligió porque era lo sensato, lo correcto, lo que esperaban de ella? Hay otra foto donde estamos cortando el pastel. Ella me está untando un poco de betún en la nariz y yo me río. Es una foto espontánea, natural, de esas que capturan un momento real. Cuando la veo puedo recordar ese momento perfectamente. El sabor dulce del betún, su risa contagiosa, la forma en que después me limpió la nariz con una servilleta y me dio un beso. Ese momento fue feliz, lo fue. No puedo creer que no lo fuera. Pero ahora cuando lo recuerdo, viene acompañado de una pregunta. ¿Cuánto duró esa felicidad? ¿Cuántos años pasaron antes de que ella sintiera que necesitaba algo más, alguien más? He tratado de hacer cuentas. Nos casamos cuando teníamos 25 y 26 años. Las cartas empiezan hace 15 años, cuando teníamos 47 y 48. Eso significa que durante 22 años ella fue solo mía. Durante 22 años nuestro matrimonio fue real, sin nadie más de por medio. 22 años. Es mucho tiempo. Es casi una vida entera. Eso tiene que contar para algo, ¿no? Eso tiene que significar que lo que tuvimos fue real durante todo ese tiempo, que ella me amó de verdad durante más de 2 décadas antes de que apareciera él. Pero entonces, ¿qué pasó en el año 22? ¿Qué cambió? ¿Qué hice mal o qué dejé de hacer bien? ¿Me volví aburrido, predecible, invisible? ¿Dejé de verla como mujer y solo la veía como mi esposa, como alguien que simplemente estaba ahí? Trato de recordar cómo era yo hace 15 años. Trabajaba mucho, eso sí. En la ferretería me daban turnos largos y yo los aceptaba porque necesitábamos el dinero para pagar la casa. Llegaba cansado, comía, veía un rato la tele y me dormía. Los fines de semana a veces trabajaba también o me quedaba en casa arreglando cosas que se descomponían. ¿Dejé de prestarle atención? ¿Dejé de decirle que se veía bonita, de llevarle flores de vez en cuando, de invitarla a salir como cuando éramos novios? Tal vez sí. Tal vez me confié demasiado, pensé que después de tantos años ya no era necesario hacer esas cosas,
Pensé que ella sabía que la amaba sin necesidad de demostrárselo todo el tiempo, pero las mujeres necesitan que se lo demuestren. Necesitan sentirse deseadas, especiales, importantes, y tal vez yo dejé de hacerlas sentir así. Tal vez me volví uno de esos esposos que dan por sentado a su mujer, que piensan que con llevar dinero a la casa es suficiente. Y entonces apareció él, Roberto, un hombre que probablemente sí le decía cosas bonitas, que la hacía sentir especial, que le prestaba toda su atención cuando estaban juntos, un hombre que la veía como mujer, no solo como esposa o compañera de vida. ¿Fue mi culpa entonces? Si yo hubiera sido más atento, más romántico, más presente, ¿nada de esto habría pasado? ¿O ella habría buscado a alguien más de todas formas porque necesitaba algo que yo simplemente no podía darle? No lo sé. Y me vuelve loco no saberlo. Me vuelve loco pensar que tal vez si hubiera hecho las cosas diferente, nada de esto habría pasado. Que tal vez si le hubiera puesto más atención, si la hubiera hecho sentir más amada, ella no habría necesitado buscar a otro. Pero también me enoja pensar así, porque yo no fui un mal esposo. Trabajé duro para darle una buena vida. Nunca le levanté la mano ni la voz. Nunca la engañé ni la traicioné. Siempre estuve ahí cuando me necesitaba. ¿No era eso suficiente? ¿Tenía que estar todo el tiempo diciéndole cosas bonitas y llevándole flores para que no me fuera infiel? No. La infidelidad fue su decisión. Ella decidió traicionarme. Ella decidió mentirme durante 10 años. Ella decidió tener una relación con otro hombre mientras yo confiaba ciegamente en ella. Y eso no fue mi culpa. Eso fue decisión suya. Pero igual me duele. Me duele pensar que tal vez si yo hubiera sido diferente, las cosas habrían sido distintas. Me duele cargar con esa duda, con ese ¿qué hubiera pasado si? Así que he tomado algunas decisiones. Decisiones difíciles pero necesarias si quiero seguir viviendo y no quedarme atrapado para siempre en este dolor. Primero, voy a guardar las cartas. No las voy a quemar ni las voy a destruir. Las voy a guardar en una caja, en el lugar más escondido del closet, donde no tenga que verlas pero tampoco desaparezcan. Porque son parte de la historia, aunque sea la parte más dolorosa, y destruirlas sería como fingir que nunca existieron. Y yo no quiero vivir en la negación. Segundo, no voy a buscar a Roberto. He pensado mucho en esto y he llegado a la conclusión de que no necesito verlo ni hablar con él. Lo que él pueda decirme no va a cambiar nada. No va a hacer que duela menos ni va a darme las respuestas que busco. Solo va a abrirle más heridas y yo ya tengo suficiente dolor para lidiar. Tercero, no se lo voy a contar a nadie. Ni a su hermana, ni a sus amigas, ni a la gente que la conoció. Porque, ¿qué gano con eso? Con arruinarles la imagen que tienen de ella. Ella ya murió, ya no está aquí para defenderse ni para dar su versión de la historia, y manchar su memoria no va a hacer que yo me sienta mejor. Además, si soy honesto, una parte de mí todavía quiere protegerla. A pesar de todo, a pesar de la traición, todavía siento la necesidad de cuidar su nombre, su reputación. Porque eso es lo que haces cuando amas a alguien de verdad. Los proteges incluso cuando te lastiman. Y cuarto, voy a intentar seguir viviendo. No sé cómo todavía. No sé si algún día voy a poder confiar en alguien otra vez, si voy a poder volver a amar sin miedo, si voy a poder tener una relación sin estar constantemente buscando señales de traición. Pero voy a intentarlo. Porque si algo me enseñó todo esto es que la vida es corta. Demasiado corta para desperdiciarla encerrado en el dolor y en el rencor. Mariana se fue. Se llevó sus secretos, sus razones, su versión de la historia, y yo me quedé aquí, con la mía. Y mi versión dice que sí, me engañó, sí, me mintió durante años, sí, me rompió el corazón de una forma que nunca imaginé posible, pero también dice que la amé con todo lo que tenía. Que fui un buen esposo, o al menos lo intenté con todas mis fuerzas, que hice lo mejor que pude con lo que sabía y con lo que tenía. Y eso nadie me lo puede quitar, ni siquiera ella con todas sus mentiras. Así que voy a seguir adelante. Voy a levantarme cada mañana aunque duela. Voy a cuidar mis plantas, voy a cocinar mis comidas, voy a ver mis programas de tele. Voy a seguir viviendo mi vida
Esta vida que ahora es solo mía, sin mentiras, sin secretos, sin nadie que me traicione. Y tal vez algún día, no sé cuándo, voy a poder recordar a Mariana sin que me duela tanto. Voy a poder ver nuestras fotos sin llorar. Voy a poder pensar en los momentos buenos sin que vengan acompañados de las preguntas y las dudas. Tal vez algún día voy a poder perdonarla de verdad. No porque lo que hizo esté bien, sino porque cargar con este rencor me pesa demasiado. Porque perdonar no es para ella, que ya no está. Es para mí, para poder vivir en paz lo que me queda de vida. Si has llegado hasta aquí conmigo, si has escuchado toda mi historia desde el principio hasta el final, te agradezco de todo corazón. De verdad, porque compartir este dolor contigo lo ha hecho un poco más llevadero. Me has acompañado en el momento más difícil de mi vida, y eso significa más de lo que puedes imaginar. No sé qué va a pasar mañana. No sé si voy a despertar sintiendo lo mismo dolor o si el tiempo va a empezar a curar estas heridas. Pero sé que no estoy completamente solo. Sé que en algún lugar del mundo alguien me escuchó. Alguien me entendió. Alguien sintió mi dolor como si fuera suyo. Y tal vez eso es suficiente por ahora. Tal vez eso es todo lo que necesitamos cuando la vida nos golpea así de fuerte. Saber que hay alguien allá afuera que nos escucha, que nos entiende, que no nos juzga. Alguien que simplemente está ahí, acompañándonos en el dolor. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme hasta el final sin juzgarme, sin decirme que estoy exagerando o que debería superarlo ya. Gracias por darme este espacio para sacar todo lo que tenía guardado dentro. Y si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, si te hizo sentir algo, si de alguna forma te ayudó a sentirte menos lono con tus propios dolores, te pido que te suscribas al canal y que la compartas con alguien que creas que la necesita escuchar, porque nunca sabes quién más puede estar pasando por algo similar y necesita saber que no está solo en su sufrimiento. Yo soy José, tengo 62 años, y esta fue mi historia. La historia de un amor que creí eterno, de una traición que descubrí demasiado tarde y de un hombre que ahora tiene que aprender a vivir con ambas cosas, con el amor y con el dolor, con los recuerdos buenos y con la verdad amarga. No va a ser fácil, sé que no va a ser fácil, pero voy a intentarlo, porque eso es lo que hacemos los que seguimos vivos. Intentamos, caemos, nos levantamos y volvemos a intentar. Que Dios los bendiga a todos. Y que nunca tengan que pasar por algo así. Pero si les pasa, si algún día descubren que la persona que amaban les mintió, que los traicionaron, que su vida no era lo que creían, recuerden esto, se puede sobrevivir. Duele, duele como nada en este mundo, duele de una forma que no sabías que era posible sentir dolor. Pero se puede sobrevivir. Un día a la vez, un paso a la vez, una respiración a la vez. Y algún día, tal vez muy lejos en el futuro, vas a poder recordar sin que duela tanto. Vas a poder sonreír otra vez. Vas a poder vivir otra vez. Hasta siempre. Y gracias por escuchar.